beaucoup d'être venus. Et donc je vais dans un premier temps vous présenter un petit peu donc, le groupe qui organise cet événement, ensuite la personne qui intervient, et ensuite je laisserai la parole à chacun pour vous parler donc, du sujet qui va être abordé aujourd'hui. Donc je commence par vous présenter le groupe de Révolutionnaires en Action France, qui est un groupe politique qui défend donc, les idées de la révolution citoyenne. Et donc, plus particulièrement, ici, nous avons la branche qui s'occupe du cas équatorien, puisque c'est un groupe fait par des Équatoriens. Donc, ce groupe a eu aujourd'hui la chance et l'honneur d'avoir en intervenant M. Amaury Chamorro, qui va donc nous parler pendant à peu près 45 minutes de ce thème et de la politisation de l'Amérique latine et Caraïbe. Donc, voilà pour ce groupe. Pardon, je prends mon anti-sèche. Et donc je vais vous présenter M. Amaury Chamorro, qui est un Équatorien brésilien. Il est né en Équateur et a grandi au Brésil. Il est diplômé en communication sociale à l'université Saracova au Brésil. Il a également eu un master en communication politique de l'université de Barcelone. Je trouve en tout cas sur son blog assez clair et assez simple à comprendre pour les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément approfondi leurs connaissances dans ce domaine. Pardon. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à la première coordinatrice et au deuxième coordinateur qui vont donc du coup présenter un petit peu ce projet et ensuite je laisserai la place à M. Amaury. Bonjour, je m'appelle Rosario Borja et avant tout je voudrais vous remercier de votre présence. C'est très important pour nous et pour l'Équateur. Je représente le collectif révolutionnaire en action équatorianos en France. En tant que citoyen équatorien, notre indignation est très grande face à la trahison dont notre patrie est fait objet de Lenín Moreno, actuel président de l'Équateur. Cette trahison se traduit par les pactes de ce gouvernement et les partis politiques de droite, comme Creo de Guillermo Lasso, et l'extrême droite como les social-cristianos de Jaime Nebot, les partis roldosistas de Abdallah Bucaram et l'MPD de César Trujillo, qui est actuellement le président du Conseil de participation citoyenne transitoire. On peut dire qu'il est pratiquement le nouveau gouverneur de l'Équateur. Bueno, de manera breve, pasando la traducción también para no demorar mucho las frases, pero es un honor estar aquí en París, pudiendo compartir un poco de lo que está sucediendo en nuestro continente. Bonjour à toutes et à tous. Que junto a la comunidad de hermanas y hermanos ecuatorianos, latinoamericanos y franceses trabajaron para la realización de esta conferencia. También quiero saludar afectivamente a mis hermanas y hermanos de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y a tantas otras nacionalidades que vienen a debatir este tema central en América Latina y el Caribe, y también para los movimientos políticos de izquierda. Mi solidaridad incondicional al pueblo venezolano, de Nicaragua y de Cuba, que resisten con rodilla en tierra todo el acoso mediático, económico, militar de los Estados Unidos y de Europa. También quiero mandar un especial saludo al presidente Rafael Correa por su ejemplo de lucha y resistencia frente a los abusos judiciales que enfrenta. Un fraterno saludo y solidario también al presidente Lula da Silva do Brasil y al vicepresidente Jorge Glass de Ecuador, que actualmente ambos se encuentran detenidos por las arbitrariedades de un sistema judicial que no respeta los marcos legales de sus países. Lo mismo a Julian Assange, a quien lo considero un héroe del siglo XXI, un militante que ha dado su vida por combatir la posverdad y el lawfare. Julian, si un día nos escuchas, quiero que sepas que eres un ejemplo para todos nosotros. El mundo hoy no puede expresarse en las urnas libremente. Brasil, con sus 142 millones de electores, tiene vulnerado su derecho a elegir libremente. El actual líder de las encuestas, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta hace 3 semanas gozaba de una intención de voto de casi 50%, es impedido de participar de las elecciones presidenciales, quebrantando así un derecho fundamental del pueblo brasileño. El expresidente Lula no solo no puede participar de la contienda, sino que, como es mundialmente sabido, se encuentra preso por una ilegítima, ilegal, inmoral e inconstitucional condena de 12 años de cárcel. Faltan 7 juicios más. Es importante recordar que hace un poco más de un mes el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó al gobierno brasileño
que no se debería impedir al expresidente Lula de presentarse a las elecciones presidenciales del 2018 hasta que se hayan completado los recursos en los tribunales mediante procedimientos justos. Según las leyes brasileñas, el expresidente Lula siquiera podría estar preso como está previsto en el artículo 5 de la Constitución, que dice que toda persona se considera inocente hasta que haya sido declarada culpable por una sentencia juzgada en última instancia. Y el Código de Proceso Penal, en su artículo 283, establece que nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de autoridad judicial competente, en decurrente de una condenación de última instancia. El elemento de participar de las elecciones es la consolidación de un comportamiento ilegal y autoritario por parte de una estructura judicial que actúa al margen de la Constitución y del derecho internacional, y que con el apoyo de las grandes corporaciones mediáticas han enrumbado a toda América Latina y el Caribe por una senda de arbitrariedades judiciales auspiciadas por las empresas privadas de comunicación, para que sean percibidas por la ciudadanía como cruzadas anticorrupción y de moralización de las sociedades latinoamericanas. Transformaron el Estado de Derecho en un Estado de opinión gobernado por jueces que actúan al margen de la ley, pero que por la protección mediática ejercen un poder simbólico, permitiendo a los mismos actuar como agentes políticos y no de la justicia. El gobierno de los jueces está en oposición frontal a la tradición de un gobierno mixto y podrá comprometer de forma radical la democracia y el Estado del Derecho. El papel del judiciario es permanecer como un poder oculto a ser activado por los otros poderes en casos previstos de ley. Es en ese marco conceptual que denominamos lawfare, también conocido como el fenómeno de la politización de la justicia, los jueces y fiscales que se arrogan una suerte de legitimidad política y social que no es inherente a sus funciones. Este actuar ha interrumpido el muy corto periodo democrático y reciente que ha vivido América Latina y el Caribe. Hace menos de 3 décadas, todo el continente estaba inmerso en dictaduras militares que no solo cerraron las cortes constitucionales, sino que cesaron los parlamentos, como también crearon sus propios tribunales de la muerte para secuestrar, detener, torturar y asesinar centenas de miles de niños, jóvenes, hombres y mujeres. No es casualidad que Lula, Mujica, Dilma, Lugo, Sánchez Serén, Ortega, entre otros, que en ese entonces fueron objetivos militares de esas mismas dictaduras, hoy sean víctimas de esta persecución mediática, política y jurídica por medio de jueces que pisotean el más mínimo sentido común. Ya que es desde el gigante sudamericano que se coordinan las acciones oscuras de las fiscalías y tribunales del resto del continente. El sistema judicial de América Latina y el Caribe se ha transformado en una máquina de producción de hechos jurídicos sin sustentación legal que a su vez son filtrados a las empresas de comunicación para iniciar un proceso de condenación de movimientos progresistas antes que esos supuestos indicios puedan siquiera ser analizados por los mismos tribunales. La elipse es demasiado vertiginosa y se ha saltado todo debido proceso en el marco de un Estado de Derecho. En el caso más emblemático de Ecuador, es del vicepresidente Jorge Glass, que condenado sin ninguna prueba por el crimen que no cometió. Según la Fiscalía General del Estado, el vicepresidente era beneficiado de un esquema de corrupción con la constructora Odebrecht, resultante de negociaciones de contratos firmados en el país. Para que exista un hecho de corrupción es indispensable que existan 2 figuras: el corruptor, que es quien corrompe y soborna, y el corrupto, que es quien recibe el beneficio de la corrupción. Lo más insólito es que en el caso de Brecht de Ecuador, el mismo fiscal ecuatoriano que acusó al vicepresidente pidió el retiro de la constructora y de toda su directiva del caso. O sea, en el mundo mágico de los fiscales de América Latina que actúan en los casos de Brecht, la empresa que supuestamente soborna políticos progresistas, solo los políticos de izquierda es que son juzgados y condenados. La constructora siquiera puede ser procesada en los países a donde haya actuado, siendo el eje fundamental para las condenas de esos mismos miembros de la izquierda. En el caso ecuatoriano, la justificativa de la Fiscalía era de que Odebrecht ya había sido condenada en Brasil y que conforme el convenio entre ambos países, la empresa y sus empleados no podían ser enjuiciados sobre el mismo crimen en otros países. La Fiscalía ecuatoriana mintió en ese caso, porque Odebrecht no ha sido condenada en Brasil por el supuesto caso de corrupción en el Ecuador. Tanto la empresa como sus directores responsables siquiera han sido formalmente investigados en Brasil,
que deberán ser juzgados y condenados por ese mismo tribunal. A esto debemos sumar que la única prueba material en contra del vicepresidente Jorge Glass no fue validada por el perito forense durante el juicio. Según el informe entregado por el perito, la prueba era una memoria flash o un pendrive que contenía una plantilla de Excel con datos del control del flujo de pagos de la corrupción en el Ecuador. El perito jamás pudo comprobar la veracidad de ese dispositivo móvil del Excel o de los datos contenidos en él. Quien entregó ese dispositivo inclusive tuvo que argumentar de que botó la computadora original y por eso no se podía probar el origen de esos datos. Ese mismo modus operandi de pruebas que no pueden ser realizadas pericias para comprobar su autenticidad fue aplicada en contra de Rodrigo Tacla Durán, ex abogado de Odebrecht, por parte del juez Sergio Moro de Brasil. Tacla fue acusado de participar en el esquema de corrupción de la empresa. Durante su defensa realizada desde España, presentó vía Skype al Congreso brasileño las pruebas de que ese tipo de plantillas de Excel presentadas durante los juicios siempre estaban adulteradas. Tanto es así que la Interpol denegó en junio de 2018 el pedido de prisión de Tacla por el juez Moro, indicando claramente de que esto era una persecución política y no un juicio justo sobre el caso Odebrecht. Y de mala calidad no fuera el hecho de que hombres y mujeres inocentes estuvieran presos. También quiero recordar a otras víctimas de la politización de la justicia, como Milagros Salas de Argentina, Marco Enrique Jominami en Chile, Gustavo Petro y los parlamentarios de las FARC de Colombia, la presidenta Cristina Kirchner de Cristina Kirchner de Argentina. Ni qué decir del mismo Julian Assange, que por medio de una absurda persecución judicial entre Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, intentaron encarcelarlo con una falsa denuncia de violación a 2 mujeres en Estocolmo, para ser finalmente extraditado a los Estados Unidos, simplemente por haber informado al mundo los asesinatos en masas de los estadounidenses durante la invasión de Irak y Afganistán. Del punto de vista político, es clave entender que en el caso ecuatoriano, el vicepresidente Jorge Glass debería estar en la cárcel. El presidente Lenín Moreno, que ya había pactado con anterioridad a su candidatura con la oligarquía ecuatoriana, tenía que cumplir el acuerdo de repartir el Estado y atropellar los derechos humanos en el país. Sin Jorge Glass como vicepresidente, el actual gobierno de Moreno pudo distribuir silenciosamente a las empresas estatales eléctricas el manejo del agua, del petróleo, de los hospitales, de la minería, a gente como el expresidente Abdalá Bucaram, a Jaime Nebot, socialcristianos, a los banqueros y a los sectores pseudo de izquierda ecuatoriana que parasitaron durante mucho tiempo en la Revolución Ciudadana, entre ellos Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa, Augusto Barrera, Fander Falcone. En América Latina y el Caribe, es clave recordar de que las acciones y su coordinación ocurren en Brasil. Desde el punto de vista histórico-social, es importantísimo entender que Brasil es una república de apenas 129 años y que ha construido su historia a partir de largos periodos de gobiernos autoritarios y apenas pequeños momentos de democracia. Brasil fue el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud. Fue uno de los últimos en tener elecciones directas y universales, eso fue recién en 1985. La tradición republicana brasileña es del autoritarismo de las élites, representadas en gobiernos militares o presidentes resultantes de burlescos acuerdos políticos para impedir la llegada o continuidad de gobiernos de cuño popular. Y dentro de ese marco histórico-político es que se ha consolidado un sistema judicial que garantiza la perpetuidad de esa tradición republicana autoritaria, expresada también en el golpe de 2016, el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. Algunos meses antes de su destitución, había sido reelecta presidenta con más de 54 millones de votos. Después de 113 años de república, se rompía la hegemonía de las élites en la presidencia de Brasil con la victoria del presidente Lula en el 2002. El Partido de los Trabajadores acabó con una lógica de más de un siglo y por primera vez un proyecto político nacido del pueblo pudo ocupar el Palacio del Planalto. Intentado ampliamente por los sectores más vulnerables de Brasil. Ya eran 14 años del PT en la presidencia. Se había descubierto más de 1 trillón de barriles de petróleo en el Prensal y comprometido miles de millones de dólares de ese royalty para el desarrollo científico y educacional del Brasil. Brasil, la 6ª economía del mundo, fundadora de los BRICS,
de CELAC, de UNASUR, no solo podría estar en la vanguardia de un proyecto de fortalecimiento de la región para el enfrentamiento con los poderes hegemónicos de los Estados Unidos y la Unión Europea, sino que podría empujar toda la región hacia un fortalecimiento económico y de desarrollo tecnológico que realmente podría afectar a largo plazo los intereses del norte. Esa característica de formulación de políticas públicas con el objetivo de emancipación económica se había instalado ya en toda América Latina y el Caribe. Las élites seculares, continentales, que dejaron de ser una opción política, que pudieran retomar por la vía democrática el poder del Ejecutivo, y en algunos casos inclusive el Legislativo, decidieron pactar con el único poder que no dependía de una elección popular para ser constituido, el judicial. Del progresismo como fuerza política hegemónica en América Latina y el Caribe, las fuerzas conservadoras comienzan a articular la formación de una fuerza liderada por poderes sin contrapoderes, como el judicial y el mediático, para que se equilibrara la disputa política en el continente. Según el profesor de la Universidad de Toronto, Rand Hirsch, lo que ha sucedido en Brasil y que se replica en todo el continente es el nacimiento de una juristocracia, donde cada vez más cuestiones políticas y sociales comienzan a ser decididas por una Corte Constitucional, pese a que las mismas se contrapongan a la voluntad popular, como es el caso de la elección de la presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida de manera ilegal por el Congreso y cuya ilegalidad fue avalada por la misma Corte Constitucional. Lo que ha sucedido en el Ecuador supera cualquier otra aplicación en el caso de politización de la justicia. Es una ingeniería a gran escala para el rápido desarme del Estado reconstruido a partir de un proyecto político configurado desde las entrañas del pueblo. No podemos olvidar que antes de la consulta popular, el tribunal realizada en febrero de este año, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó ilegalmente la directiva de Alianza País, que es el partido del presidente Rafael Correa, entregándolo al grupo que traicionó a la misma Revolución Ciudadana para que nosotros, los correístas, no tuviéramos un instrumento político para la campaña. Los dueños de Lenín Moreno necesitaban rápidamente lograr tres cosas: desarmar el marco legal que rige el funcionamiento del Estado a partir de una constitución orientada a lo que llamamos del buen vivir. A diferencia de los otros países que no realizaron asambleas constituyentes, en 2008 Ecuador estableció en la nueva Carta Magna el camino a seguir para el desarrollo del país, protegido legalmente del neoliberalismo. El otro objetivo era impedir que la Revolución Ciudadana pudiera llegar nuevamente a la presidencia de la República por la vía democrática. El tercero era crear las condiciones para que el Estado ecuatoriano sea nuevamente un territorio subordinado a los poderes hegemónicos y al neoliberalismo. Donc, la seconde chose à réaliser, c'était justement d'empêcher que la révolution citoyenne puisse arriver à nouveau au pouvoir présidentiel par la voie démocratique. Et la troisième, c'était de créer les conditions pour que l'État équatorien... Para lograr el objetivo de arrasar con la revolución ciudadana, o sea, con el correísmo, las empresas de comunicación se encargaron de normalizar absurdos jurídicos que ocurren diariamente. Basta recordar, consulta popular del 2018 sin la aprobación de la Corte Constitucional, la creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorios que se se otorga un poder que se sobrepone inclusive a la misma Constitución, como por ejemplo con las capacidades de destituir a la Corte Constitucional y nombrar sin concurso público a personas en cargos que así lo exige la ley. Que este mismo Consejo Transitorio evalúe a ver si los mantiene en sus puestos a los jueces y fiscales que en este mismo momento están persiguiendo al presidente Correa y a Jorge Glass y a tantos otros ministros y militantes de la Revolución Ciudadana. Nombrar inconstitucionalmente al fiscal nacional, que quedó en 8º lugar en el concurso cuando se postuló para ser fiscal y actualmente ocupa el cargo de subrogante, cargo que no existe en la Constitución, ya que él no pasó por ningún concurso público. También a tener un contralor del Estado sin nombramiento y que no cumpla los requisitos mínimos. O sea, el contralor debe ser un economista o un abogado. El actual contralor, que se llama Pablo Celi, es un sociólogo de formación. Es la era de la posverdad,
de una hipervelocidad de la información en las redes sociales, de la modernidad líquida que Zygmunt Bauman siempre definió como este estado fluido y volátil de la actual sociedad, que más fácilmente se pueden confundir, donde más fácilmente se pueden confundir evidentes atropellos judiciales con un mal necesario en contra de la lucha por la corrupción. La hipótesis es que aún se mantiene intacto el sistema que hegemoniza el poder simbólico constructor de la percepción. Vuelve el capital a imperar sobre los estados para permitir que ese mismo imperio del capital esté sobre el ser humano. Todo legitimado por los grandes grupos mediáticos, amparados por la falsa idea de libertad de expresión, obligan a poner sobre la mesa la discusión de que la democracia, como la conocemos, ya no es más viable. Nunca pensé que diría eso aquí en París. Perdónenme, pero ya se acabó eso. Es hora de que la sociedad inicie rápidamente un profundo proceso que nos permita repensar qué es democracia, cómo funcionaría y cuáles son los mecanismos para no permitir más la vulneración de los derechos fundamentales. Pero eso debe ser repensado por los de abajo, por aquellos que fueron invisibilizados, por las víctimas del lawfare, es decir, por la misma ciudadanía que pudo lograr por un pequeño lapso de su historia que sus aspiraciones se transformaran en realidad. No podemos olvidar que después de algunos meses de su destitución, los peritos del mismo Congreso en Brasil determinaron que la presidenta Dilma Rousseff no era culpable de las acusaciones. En ningún momento fue restituida a su cargo, respetando la voluntad del pueblo brasileño. En ese mismo periodo, su ilegal sucesor, Michel Temer, había sido flagrado en audios donde desde la residencia oficial negociaba pagos de coimas. Como fue protegido por el mismo Congreso que destituyó a Dilma, pudo después de salvarse aprobar el congelamiento total de la inversión en la educación de Brasil por los 20 próximos años, entregando a las empresas multinacionales todos los royalties del petróleo, de ese presal que sería para la educación, que eran destinados obviamente al desarrollo tecnológico y científico. Y como si no bastara, también aprobó un perdón fiscal de casi 100.000 millones de dólares a las oligarquías brasileñas. Tampoco podemos olvidar que el presidente Rafael Correa lideró el nacimiento de una patria. Hasta su llegada como representación del pueblo al Palacio del Carondelet, el Ecuador era apenas un espacio físico entre Colombia y Perú, donde quedaban las Islas Galápagos. En revolución, las y los ecuatorianos pudieron expulsar la base estadounidense dentro del país, pudieron osar en darle el asilo a Julian Assange, pudieron renegociar los contratos petroleros con las multinacionales, pudieron declarar ilegítima e ilegal la deuda externa, de exigir la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas. Más que los incontables logros en materia económica y social, el Ecuador se transformó en una referencia para los países y movimientos políticos periféricos que buscaban esa emancipación. En Ecuador realmente se logró esa emancipación. Era un país que hace menos de 10 años regalaban los niños en las carreteras, en las calles, porque las familias no tenían cómo darles de comer. Era un país que expulsó 2 millones de hermanas y hermanos migrantes porque apenas 6 familias multimillonarias de banqueros se robaron todos los ahorros del pueblo ecuatoriano y se fueron a Miami. Instancias judiciales y la sociedad no tienen mecanismos para resolver estas grandes asimetrías legales, sociales y políticas. No podemos continuar afirmando que vivimos en una democracia. No sé siquiera si podemos continuar diciendo que coexistimos en repúblicas. En América Latina, Caribe, África, Asia, Oceanía, hasta la llegada de los europeos fuimos colonias subordinadas, después de la llegada de los europeos fuimos colonias subordinadas a una corona. Hoy somos estados soberanos, pero dependientes de los Estados Unidos. Aún seguimos en un proceso de resistencia. ¿Qué seremos mañana? Nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales, nuestros partidos políticos y gobiernos progresistas deben repensarse. Hay que resignificarse y comprender de que el modelo político que nos permite votar ya no es suficiente para seguir o mantener un proceso de emancipación. Como sociedades debemos estar dispuestos a enfrentar esos callejones sin salidas de democracias participativas a medias y de falsas libertades de expresión. En Venezuela lo que ha sucedido básicamente es que sí se ha hecho un proceso profundo de refundación del país, ¿no? Como fue en Bolivia, como fue en Ecuador. Fueron los 3 únicos países que desarrollaron un proceso social de reconstrucción de un pacto social, la Constitución, ¿no? Entonces Venezuela ha conseguido resistir a eso.
Bolivia ha conseguido resistir, pese a que en el caso venezolano es mucho más agudo por el tema del acoso militar, el acoso económico, financiero. En el caso de Ecuador, ¿qué es lo que ha sucedido? Los medios de comunicación crearon una matriz que justifica el atropello a la Constitución. Eso es lo que ellos están haciendo. Ahora, por otra parte, los procesos de criminalización, los procesos de control, los procesos que vienen desde la derecha, se han también organizado de una manera general en toda la región. Claro. Tenemos cómo es que se puede entonces conseguir un consenso, un trabajo para no nada más la resistencia, sino para promover las revoluciones sociales. Y ¿cómo ven ustedes desde Ecuador el caso mexicano en ese también trance que estamos viviendo, que es del año 2018, las elecciones presidenciales en 6 de nuestros países, y que tienden también a sufrir los mismos embates mediáticos de la economía dominante? Lo primero que hay que hacer es lo que yo propuse en la conferencia. O sea, ahorita es hora de que el progresismo, que los movimientos sociales, que los pensadores de izquierda sienten a mirar más allá del árbol y vean todo el bosque. Como están todos los movimientos bajo ataque, en este momento nadie está así, no, espera, pensemos bien qué es lo que está pasando. No, pues está todo el mundo perseguido político, enjuiciado, entonces hay un nivel de acoso mediático y todo lo demás. Entonces es muy difícil en este momento que los movimientos progresistas que están bajo ese acoso puedan repensar qué hacer. Lo que sí es correcto, lo que sí es necesario, no correcto, lo que sí es necesario es que debemos entender de que la democracia hoy día, como la conocemos, fundada aquí en París, nacida aquí en Francia, es muy irónico. Yo no me había dado cuenta, pero no me imaginé que iba a decir que hay que refundar la democracia o repensarla, o la república estando en Francia. ¿No? Entonces, los padres de esos conceptos. ¿Qué es lo que padres y madres de ese concepto? No puede ser más que la posverdad, que los medios puedan bloquear la comprensión de la realidad a tal punto que el mismo sistema judicial, la misma Corte Constitucional, que debería defender los procesos constitucionales y el funcionamiento del Estado sean los mismos que atropellen el Estado sin que exista un control externo. ¿Por qué? Porque los medios crean una sensación de justificar la cruzada contra la corrupción. Mira, son corruptos, entonces tenemos... No, pero esto es inconstitucional. No, pero lo importante es meterlo preso a Lula porque ese era el discurso en Brasil. Ese era el discurso contra el presidente Correa. Bien. En nuestro resultado como gobierno y como proyecto político en algunos casos ha profundizado el mismo capital. ¿Cómo valora usted? ¿Perdón? ¿Cómo valora la gira? Bueno, yo tendría una pregunta. Si usted sabe si hay un tipo de conexión entre Estados Unidos y los aparatos judiciales de América Latina. Yo hago esta pregunta porque sabemos que todo eso nació, el asunto de Odebrecht, desde Estados Unidos en 2016, que el asunto de Petrobras nació también de Estados Unidos, del espionaje de Tilma y de Petrobras por la NSA. Entonces, ¿hay una conexión o es una teoría del complot de pensar que viene todo eso de Estados Unidos? Es tan fantasioso, o sea, es tan absurdo que parece mentira, ¿no? Pero la verdad es que los Estados Unidos vía OEA viene más o menos desde el 2006 realizando cursos y llevando fiscales y jueces a hacer cursos de capacitación vía OEA en los Estados Unidos. Existe una especie de una agencia de cooperación que funciona como si fuera una organización no gubernamental en Curitiba. Curitiba es la ciudad capital del estado de Paraná, que es a donde queda la jurisdicción del juez Sergio Moro. Es el anterior, el juez que referencia, ¿no?, del combate en el tema del caso de Brecht. Y recordemos que el caso de Brecht sale de adentro de Brasil cuando el fiscal de Nueva York
de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos anuncia una lista de países que tenían casos de corrupción. A él solo dice el nombre del país y el número, el valor de los millones de dólares de corrupción que ellos decían que existía, pero nunca presentaron una prueba, nunca dieron un nombre. Entonces, la forma con que ha ocurrido el caso de Odebrecht como gran ejemplo, como la columna vertebral de lo que hoy se habla mucho de lawfare en América Latina, es compuesto por una lógica de denunciar, de filtrar información a los medios, sea en Estados Unidos, sea en toda América Latina, y las fiscalías no presentan pruebas y no inician juicios. Entonces van desgastando la imagen de cada uno de los candidatos de los movimientos progresistas sin iniciar un juicio previamente. Entonces, esto sí ha sido coordinado, y hay no solo pruebas, los mismos Estados Unidos lo han dicho, que inclusive no es menor que Odebrecht debe tener ahorita en los Estados Unidos unas 80 obras. La Odebrecht funciona en los Estados Unidos sin ningún problema, es una gran aportante, o sea, entrega mucho dinero a algunos senadores republicanos norteamericanos, principalmente de Florida, y eso es público y notorio. Uno llega a Miami, sale del aeropuerto, hay un puente siendo construido y está escrito así, Odebrecht. Entonces, ¿cómo puede ser la empresa más corrupta de la historia de la humanidad, según los gringos, si ellos mismos la tienen funcionando en su casa? O sea, entonces sabemos a dónde eso quiere ir. Voy a pasar la palabra, pero la Organización de los Estados Americanos, que es la especie de la entidad que rige las relaciones, digamos, entre los estados americanos subordinados a los Estados Unidos, ha producido un convenio con América Latina y con las fiscalías y los tribunales, los jueces, para que ellos se capaciten. A donde ellos presentan una lista de los países a donde ellos denunciaban la operación de corrupción del caso Odebrecht, a donde apenas decían el nombre del país y presentaban una posible cifra de corrupción. Nunca, hasta ahora, no han presentado una sola prueba, no han presentado los nombres, nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Generar hechos mediáticos para poner bajo duda éticamente a los movimientos progresistas, sus dirigencias, sus gobiernos, para que obviamente se afecten a lo largo de los procesos electorales, haciendo que la opinión pública sea más favorable a combatir esa supuesta corrupción dicha por los norteamericanos, en vez de entender más profundamente o realmente comprobar de que esas denuncias comunicacionales tenían algún tipo de sustentación jurídica. Un acuerdo con Odebrecht de total secreto sobre lo que sucede en el juicio entre ellos. Entonces las fiscalías de toda América Latina van hasta Brasil y Brasil decide lo que le entrega o no a esas fiscalías en los países para que ellos vuelvan y con eso enjuicien. Fue así que el fiscal del Ecuador vuelve con un pendrive, con una flash de Brasil, indicando de que aquí dentro estaba la prueba de la corrupción del vicepresidente de la República, y a su vez, cuando él presenta la prueba, él retira del juicio a Odebrecht, porque eso era parte del convenio firmado entre Brasil y la empresa. O sea, es un atropello absoluto al derecho internacional que inclusive rompe la normativa del acuerdo penal que hay entre del sistema interamericano penal, ¿no? Entonces, hay una ruptura absoluta del funcionamiento de las relaciones y del Estado de Derecho entre los países y el funcionamiento de la jurisprudencia en materia penal. Y esto es absolutamente sabido por todos, pero obviamente los medios de comunicación no lo dicen. ¿Ustedes se imaginan que la máxima autoridad de la Unión Europea salga de Bélgica y se vaya a la frontera con Turquía y diga que la OTAN debe invadir Turquía, porque Turquía no es una democracia y porque es una dictadura, entonces tenemos que bombardear y destruir el país y abrir un corredor humanitario? Hizo Almagro, el secretario de la OEA, de esa misma organización de los Estados Americanos, fue hasta la frontera, en Colombia, hasta la frontera en Venezuela, dio una entrevista, habló en vivo, pidiendo a la comunidad internacional a invadir Venezuela. O sea, eso no es coincidencial, eso es obviamente una estrategia en este momento de presión sobre la representación simbólica de lo que era el progresismo en América Latina. Donc c'est exactement ce que Almagro, qui est
le président de l'OEA, l'Organisation des États américains, le secrétaire général, merci beaucoup, merci, le secrétaire général de l'OEA, il est allé justement à la frontière entre la Colombie et le Venezuela et il a demandé à la communauté internationale d'envahir le Venezuela. Donc c'est ça l'image qu'il faut tenir en compte. Pese a todos los problemas económicos que existen en Venezuela, que pueden ser muy fácilmente explicados por problemas de su matriz económica dependiente del petróleo, pero también del acoso financiero, lo que le hacen a Venezuela es igual a lo que le hacen a Cuba hace 60 años. Venezuela aún representa para América Latina, para los movimientos de izquierda, un referente. Fue gracias a la llegada del comandante Chávez en el año 98, que los movimientos progresistas pudieran llegar de manera democrática a prácticamente todas las presidencias de casi todos los países de América Latina. O sea, durante 10 años nosotros tuvimos el 80% de los países siendo gobernados por movimientos progresistas. Y mucho de eso fue del esfuerzo de Venezuela en coordinar al progresismo latinoamericano. Entonces es muy importante ese acoso militar y esa presencia militar de los Estados Unidos de vuelta a todo nuestro continente. Volvieron a Brasil, volvieron a Argentina, volvieron al Ecuador, ya estaban presentes en Perú, que ahora llegó una flota, bueno, había un portaaviones en las costas peruanas y sabemos de las 8 bases norteamericanas que siempre han existido dentro de Colombia por la cuestión del conflicto con la guerrilla. Entonces, no es menor lo que está sucediendo, no es una fantasía de película, es realmente algo que va de la mano con un proceso de poner contra las cuerdas a los movimientos progresistas en términos de que todos son acusados de corruptos y a su vez una arremetida militar con la llegada de más fuerzas extranjeras. ¿Para qué? Ya lo digo. No por una cuestión económica, no por el... Los venezolanos ya me han retado por eso, pero yo digo que los Estados Unidos no tienen interés en los recursos naturales de Venezuela, porque igual los compran. O sea, Venezuela nunca ha dejado de vender un solo barril de petróleo en los Estados Unidos desde que llegó el comandante Chávez, y está correctísimo en hacerlo. Pero la capacidad de esa producción simbólica de resistencia, de llevada de un modelo social, de distribución de los recursos naturales a la gente, construir universidades, casas. O sea, Venezuela dentro de este acoso económico y de este acoso militar ha construido 2 millones de viviendas entregadas gratuitamente a la gente. Gratis, las ha entregado a las personas, con todas las dificultades económicas. ¿Qué quiere decir? Esa capacidad de resistencia es un ejemplo, es un peligro para la disputa política en el continente. Y es eso lo que en Ecuador ahorita se transforma también como, como que hubieran avanzado territorialmente. O sea, reconquistamos el país por la vía democrática, ¿no? Obviamente gana Lenín Moreno en las elecciones. Entonces ahora yo permito, Lenín Moreno atropella la Constitución, permite la instalación de Fuerzas Armadas norteamericanas de vuelta al Ecuador, lo que es inconstitucional. Y a partir de eso yo tengo más capacidad militar de operar dentro de la región y a su vez retiro del ALBA, ¿no? Que es la asociación, son los países resultantes que se unieron, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, que se juntan como forma de respuesta a un proceso de tentativa de dominio, ¿no? con el ALCA. Entonces, lo que sucede es que ahora en este momento hay una situación muy compleja para América Latina con una militarización, pero a su vez se está debilitada la izquierda latinoamericana para enfrentar en los momentos electorales a la derecha debido a este acoso mediático del lawfare y de los ataques de denuncias constantes hacia la dirigencia, para no permitir que por la vía democrática nosotros podamos volver a ganar. Por ejemplo, el presidente Correa gana una elección, gana una elección en primera vuelta sobre cualquier escenario político con cualquier candidato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el proceso progresista podría continuar por la vía democrática electoral, no obstante, la derecha lo que hace es inviabilizarlo con una denuncia penal absurda para impedir que pueda volver a la presidencia de la República por las vías democráticas en los años 60, 70,
Nosotros tuvimos en América Latina el primer presidente socialista, declarado socialista, electo democráticamente del mundo, que era Salvador Allende. Lo mataron, ustedes saben esa historia. Llegan las dictaduras militares en toda América Latina, impidiendo que un proceso, que movimientos socialistas llegaran a las presidencias de la República. Los persiguieron, los mataron, en países los desaparecieron por completo. Se acaban las dictaduras y después de eso entramos en un periodo de tentativa de recuperar ese sentido del espíritu democrático que se representa a través del voto directo. El hecho de que yo puedo votar quiere decir que yo estoy ejerciendo mi derecho y que existe entonces un sistema del cual mi expresión sobre la voluntad o sobre lo que yo quiero de mi país va a ser escuchado y va a ser cumplido. Entonces, después de las dictaduras en América Latina, debemos tener un periodo promedio de unos 25 años de democracia. 25 años de democracia dividido por 4 años de promedio son 6 mandatos presidenciales, ¿no? Ustedes, bueno, aquí en Francia, Europa, tienen una historia de siglos votando. En América Latina, a partir de los 80, por primera vez es que existe el voto universal, a donde casi todos los países podían votar las mujeres, los hombres, los afrodescendientes, los indígenas, los analfabetos. En Brasil hasta el año 80 prácticamente no podían votar los analfabetos, porque no sabían leer y escribir, entonces estaba prohibido votar. Imagínense. Entonces, ahora que experimentamos un proceso a donde existe el supuesto voto universal, el voto universal existe, pero que eso representa entonces un modelo democrático, yo me enfrento a una maquinaria que de alguna manera ayuda a primero interrumpir que esa expresión democrática pueda existir. ¿Por qué? Porque yo a través del poder ejecutivo, poder judicial, yo creo mecanismos que impidan a los partidos políticos que son de expresión popular, esa es la diferencia. En el caso de Brasil, el ex candidato de derecha, Aécio Neves, tiene 70 denuncias de corrupción en el caso de Brecht. Él ahorita es candidato a senador. Tiene 70 denuncias y no ha sido enjuiciado. ¿Por qué? Porque hay una opción por parte del sistema judicial de quién va a juzgar. Entonces, ¿qué sucede a partir de eso? Nosotros experimentamos la democracia a través del voto y cuando el pueblo gana la presidencia de la República en prácticamente todo el continente americano, los medios de comunicación, las empresas de comunicación crean una matriz, eso es más que comprobada, está documentada, de que estos modelos progresistas no son viables para el continente porque de alguna forma son corruptos o de alguna manera yo creo juicios de valor sobre ellos golpeándolos directamente. Eso sumado al impedimento legal me da la sensación de que pese a que yo voto, el ejercicio del voto durante la dictadura no existía, ahora existe. Entonces esa es la justificativa de que existe la democracia con un sistema judicial que no te permite un equilibrio de la participación de la disputa en una elección, al mismo tiempo en que los medios de comunicación juegan en tu contra, absolutamente. Abriendo un paréntesis, el presidente Correa tenía 2.000 medios de comunicación en su contra. 2.000. En Venezuela hay 7.000 medios de comunicación de derecha que todos los días atacan al presidente Nicolás Maduro. Ninguno de ellos ha sido cerrado. Eso es que no existe libertad de expresión en Venezuela, eso es mentira. En Ecuador eran 2.000 medios de comunicación, son 2.000, que acusaban al presidente Rafael Correa de antidemocrático. Entonces, si eso sucede, y eso influencia directamente en la percepción de la ciudadanía para la toma de una decisión o para que funcione el proceso del ejercicio democrático, esa democracia que nosotros la conocemos como hoy en día, después de 25 años, ¿será que realmente es la mejor para nuestro continente? ¿Es la mejor para ejercer la participación de la ciudadanía de manera general?